Ya está grabando, ¿cierto? ¿Ustedes ven que está grabando? Sí, está grabando. Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar haciendo una introducción a lo que son estas ecuaciones y ver que en realidad parten de principios que son los mismos que estamos viendo antes, pero formulados de una forma específicamente para puntos en el flujo, o que es lo mismo, volúmenes de control infinitamente chicos. Entonces, imaginémonos este volumen de control que está delineado por esas líneas, pero que es tan pequeño que en ese volumen y alrededor los cambios que pueden ocurrir en el flujo, por ejemplo, en las velocidades y todo eso, son muy pequeños, son infinitesimales. O sea, de un punto a otro que está infinitesimalmente cerca, las variables, por ejemplo, la velocidad y todo eso, van a cambiar infinitesimalmente. Entonces aquí podemos ver que desde la izquierda a la derecha, este vector rojo, que es la velocidad, está aumentando. Em, bueno, vamos a considerar primero la cantidad de fluido que está entrando a este volumen de control. Y para saber qué parte de esa velocidad representa algo que entra o sale, entonces vamos a tomar la normal a la superficie. Entonces, considerando que el punto al centro de este volumen de control tiene una velocidad con componentes u y v, esta velocidad de entrada a la izquierda, que es u, se puede decir como que es la velocidad en el centro menos una variación de la velocidad por haberse corrido un dx medios a la izquierda. Dx sería el ancho de este volumen. Y a la derecha sería lo mismo, Ma, pero con un más. Juanma, una consulta. Dime. Las normales se toman siempre hacia afuera, ¿cierto? Cuando está haciendo La producto normal de la punto, superficie. sí, pero aquí simplemente estamos en el fondo viendo la componente de la velocidad que es normal a la superficie. No, no estamos tomando en cuenta el vector normal a la Ah, superficie. ya, ok. Ok. Em, bueno, entonces, por ejemplo, con el u de la derecha, vemos que es la velocidad más un incremento que tendría la velocidad por el hecho de que la velocidad es un poquito más grande a la derecha que a la izquierda. Bueno, estos yo creo que ya lo han visto antes, me imagino, lo de tener u más la derivada parcial por un incremento, en el fondo es una serie de Taylor en torno al punto central. Y bueno, sería, si uno quiere tomar como esa variación exacta, claro, uno tiene el término cero que es u, el término uno que es la derivada de u evaluada en el centro por lo que uno se corrió, y después vendría la segunda derivada, la tercera derivada. Pero como estos volúmenes son tan pequeños, en realidad hasta la primera derivada es exacto, porque son infinitamente chicos. Bueno, entonces podemos ver cuánta es la masa que está entrando por el lado izquierdo. Es en el fondo integrar la velocidad en esa área, pero la velocidad con la densidad para que tenga unidades de masa y no de volumen. En el fondo, la integral de la velocidad en el área sería el caudal volumétrico y por la densidad sería el caudal masa. Bueno, y nos queda densidad por esa velocidad a la izquierda, por eh, cuánto es la altura de ese volumen de control, y dz sería como el ancho en la tercera dimensión, ¿verdad? Mirando los del lado sería un cuadrado con lados de y y de z. Bueno, para el de la derecha tenemos lo mismo, y para ver cuál es la diferencia entre lo que sale y lo que entra, tenemos que restar, y restamos usando las dos expresiones que tenemos arriba, y nos queda que es la densidad por cuánto varió la velocidad en esa dirección, en la dirección X, por el volumen de ese volumen de control. Entonces, en el fondo estamos viendo que la cantidad de u de x, que te dice qué tanto aumenta la velocidad en cierta dirección, también te está diciendo qué tanto más sale de lo que está entrando, ¿verdad? Porque si es que d u de x aumenta, aumenta la diferencia entre el flujo de la derecha y de la izquierda. Y de la derecha está saliendo y de la izquierda está entrando.
Entonces, en el fondo, esto se puede entender como que mientras más esté variando la velocidad al otro lado de un volumen, significa que se está escapando más rápido por ese lado y por este lado está entrando menos. Entonces, debería haber una porción que se esté quedando, ¿verdad? Una porción de la masa que se esté quedando en ese volumen. Pero esa masa que se está quedando en realidad podría escaparse por las otras direcciones, ¿verdad? Por ejemplo, ahora lo estamos viendo en 2D, podría ser por arriba y por abajo. Entonces, viendo eso mismo, podemos simplemente hacer el mismo cálculo, ahora viendo la velocidad eh, perpendicular a esa superficie, a las verticales, que en este caso es P, que es la vertical. Hacer el mismo procedimiento. Y nos queda que la diferencia entre lo que se escapa por arriba y lo que entra por abajo es similar, pero viendo cuánto varía la velocidad vertical hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos saber de verdad cuánta masa se está quedando en total en ese volumen de control, tenemos que considerar lo que se escapa por arriba, lo que se escapa por la derecha, lo que entra por la izquierda y lo que entra por abajo. Entonces, haciendo todo eso, esa suma, nos queda que lo que se queda en total, que es la derivada de la masa en ese volumen de control respecto al tiempo, la derivada local, lo mismo que ustedes vieron cuando vieron el término transiente del teorema de transporte, ¿verdad? Nos queda la derivada de la velocidad horizontal respecto a la horizontal más la vertical respecto a la vertical. ¿Y cuánto es la masa que se tiene que quedar en ese volumen? Bueno, si ese volumen está lleno de agua siempre, por ejemplo, si es que fuera un líquido, que es incompresible, entonces nunca puede haber más agua en un volumen de tamaño fijo que, o sea, en algún otro momento. Siempre tiene que ser la misma cantidad de agua, porque la densidad en el fondo es constante. Entonces la cantidad de agua que se puede ir acumulando en un volumen fijo es cero, no puede acumularse agua. Entonces de aquí se desprende la ecuación de continuidad, esto en el caso 3D, lo que estamos mostrando ahora, que es que la divergencia del vector velocidad tiene que ser cero. Esta divergencia está evaluada en un punto. Eso es lo que viene en el cálculo avanzado, ¿sí? Y entonces podemos interpretar la divergencia como en un punto que tanto se está dispersando el flujo. Si esa divergencia fuera positiva, por ejemplo, em, eso significa que se está escapando más flujo del que está entrando. Sí, aquí debería haber un signo menos, porque lo que se va por la derecha se escapa, y lo que se va por arriba también se escapa. Bueno, entonces si la divergencia es positiva, significa que se está escapando más volumen de lo que está entrando en una zona infinitamente chica. Entonces, en un líquido incompresible, la divergencia de la velocidad tiene que ser cero. En cambio, en un flujo compresible como de un gas, sí se puede acumular más cantidad del gas en el mismo volumen, porque se puede comprimir. Entonces, en esos casos, la divergencia de la velocidad no es cero, pero tenemos una expresión un poco más complicada para la ecuación de continuidad que también existe. Pero nosotros solo vamos a ocuparla para fluidos incompresibles. Disculpa una pregunta. Sí. ¿Por qué no lo último? ¿Por qué era cero en el caso de un volumen fijo? Eh, puedes pensarlo como que, mira, aquí ves que tienes densidad por el volumen. Ujú. Ya, pues eso es un valor constante, ¿verdad? Que sería la Ujú. masa que está en ese volumen. Pero esa masa tiene que ser Ah, ya. fija, Ah, ya. ¿verdad? Porque en un mismo volumen tiene que siempre estar la misma cantidad de masa de ese líquido. Si es que es líquido. Si es que es un gas, puede haber más masa. Si se comprime. Ya. Entonces, esta ecuación la vamos a usar un montón, la que tenemos acá abajo, que es la ecuación de continuidad. Ahora vamos a ver esto, bueno, es conservación de la masa, ahora vamos a ver conservación del momento lineal, que es lo mismo que F igual ma. Bueno, imagínense que aquí tenemos varios volúmenes de control. El vector amarillo es la velocidad, y se ve que más arriba
la velocidad es mayor, o sea que los puntos que están más arriba están dando más rápido que los que están más abajo, ¿verdad? Entonces, imaginemos que como el volumen de control que está arriba está andando más rápido que el de abajo, vamos a pensar que en realidad va a haber como un roce entre esos dos volúmenes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si el de abajo, estoy hablando del medio, con el de abajo, si este está yendo más lento que este, entonces el de abajo va a arrastrar al de arriba hacia atrás. Y al mismo tiempo el de arriba va a arrastrar al de abajo hacia adelante. Y esto es acción y reacción nomás. Entonces estos vectores rojos son esas fuerzas de arrastre. O podemos decir los esfuerzos de corte. ¿Ok? ¿Ustedes vienen con el profe más o menos lo que son los esfuerzos de corte? ¿No? En la Eh, introducción, un poco. ya, porque viene una introducción al análisis diferencial, ¿verdad? Esto es más o menos lo mismo. Bueno, los Puedo esfuerzos dudar. de corte son esas fuerzas de roce, pero por unidad de superficie. Eh, Aquí hay una especie de superficie, ¿verdad? Pero considerando que esa superficie no tiene un valor fijo, vamos a decir cuánto vale esa fuerza, pero por unidad de superficie. O sea que valdría como para todo tipo de volúmenes, pero obviamente tiene un valor puntual cuando ese volumen de control es infinitamente chico. Si no, puede variar en el espacio. Entonces, aquí se genera Una una... consulta. Perdón, dime. Pero esto es como un solo cuerpo de agua, ¿no? Que nosotros lo dividimos en tres partes, ¿o no? O nada que ver. Esto, lo que estamos viendo ahora, ocurre para todos los fluidos. Ah, ya, Lo disculpa. de agua o líquidos incompresibles era lo anterior, de que la cantidad de masa en un volumen fijo tiene que ser constante en el tiempo. Ya, disculpa. Gracias. Entonces aquí vemos que se genera una fuerza de roce por el hecho de que un punto o una partícula está andando más rápido que una que está al lado, ¿verdad? Y aquí está andando más rápido que la de abajo, entonces también se genera ese roce. La de abajo es empujada hacia adelante, arrastrada por el que está yendo más rápido, y la de arriba es empujada hacia atrás. Entonces vamos a tomar este volumen de control que teníamos al medio, con la fuerza de roce que está sintiendo. A ver, el, los esfuerzos que está sintiendo un volumen de control infinitamente chico, en el fondo son prácticamente los mismos en ese volumen porque es infinitamente chico. Entonces, más o menos toma un valor constante, ¿cierto? En el fondo, no sé, pues si tú agrandáis ese volumen hasta que ocupe dimensiones como de esta escala, claro, la fuerza que esté sintiendo aquí podría ser distinta acá. Pero si nosotros achicamos esto, prácticamente las fuerzas son casi las mismas. Va a haber una pequeña variación, pero infinitesimal. Entonces esa variación entre lo que está arriba y lo que está abajo, de la misma forma que con la velocidad, la podemos medir así. ¿Con cuánto varía verticalmente ese esfuerzo por esa distancia? Eso es de I medios. Y acá lo mismo, pero por abajo, ¿verdad? Al mismo tiempo que los esfuerzos de corte existen esfuerzos normales, que son fuerzas normales a la superficie. Y en este caso, por convención, siempre apuntan hacia afuera. De igual forma, si nosotros decimos que aquí, en este punto, el esfuerzo normal es delta, o sea, de sigma XX, aquí va a aumentar en una cantidad igual a esto, con su derivada, y aquí va a disminuir en esa cantidad. Bueno, si la derivada es negativa, obviamente puede aumentar hacia la izquierda. Entonces veamos cuál es la suma de fuerzas, dado todo esto. En este caso son las fuerzas en la dirección X. Entonces, restar los esfuerzos normales, ¿verdad? Porque apuntan para lados distintos. Y también restar los esfuerzos de corte porque apuntan para lados distintos. En este caso sumamos y vemos que la fuerza por unidad de volumen, porque el volumen es de X, de Y, de Z, es la suma de estas derivadas parciales de los esfuerzos
según las direcciones en las que, bueno, no en las que actúan, según las direcciones de las caras en las que están actuando, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ya pues de esta cara a esta, lo que varía el esfuerzo de corte es esto, lo de la izquierda, y lo que varía perdón, el esfuerzo normal, y lo que varía el esfuerzo de corte de esta cara a esta es esto. En el fondo es una diferencia de fuerzas, una fuerza neta en el fondo, porque da lo mismo que la fuerza sea tanto aquí, si aquí te estamos restando una parte, lo que importa es la diferencia. Bueno, y en el caso del otro eje, el eje Y, tenemos algo similar, con esfuerzos normales que apuntan hacia acá y esfuerzos de corte que apuntan hacia acá y hacia acá. Eh, Ahora, una clave que tenemos nosotros es que tenemos una relación entre esos esfuerzos y el campo de velocidad. ¿De dónde se sacaron estas relaciones? Es muy complicado. Em, pero aquí tenemos una relación para los esfuerzos de corte, perdón, esfuerzos normales y para los esfuerzos de corte. Vean que los esfuerzos normales tienen una parte que es la presión. ¿Y por qué menos? ¿Se imaginan por qué está el signo menos para la presión? Porque es para adentro. Claro, porque las fuerzas son de compresión, las fuerzas de presión. Y la fuerza normal está definida hacia afuera. Eso mismo. Entonces, podemos ver que hay esfuerzos normales que son presión, pero también hay una componente que es viscosa. Eh, bueno, es curioso eso. Así que en realidad el tema de la viscosidad no es un tema solo de fricción por corte, sino que también tiene un efecto en los esfuerzos normales. Pero para muchos de los flujos que nosotros vamos a calcular, esto no se presenta. O sea, la fricción solo va a tener un rol como de fricción de corte. Bueno, antes nosotros teníamos que para la fuerza en la dirección X teníamos esta derivada del esfuerzo, ¿verdad? Podemos derivar simplemente esto y nos queda esta expresión. Y para el esfuerzo de corte, eh, podemos derivarlo también. Esta animación debería estar después. Bueno, chuta. Bueno, tenemos esta expresión. Algo interesante para notar es que, ¿qué significa esta suma de las derivadas cruzadas? En realidad, si lo quieren saber bien simple, veamos que si la velocidad horizontal cambia en la dirección vertical, como esto, de que la velocidad arriba sea más arriba que la abajo, esto va a causar que el elemento se deforme de esta forma. Y si al mismo tiempo eh, hay una variación de la velocidad vertical a través de la horizontal, así, va a causar que se deforme así el elemento. Entonces, esta suma es la deformación que está teniendo este volumen de control. Y entonces la deformación por una constante nos da el esfuerzo. ¿Se acuerdan algo como de esfuerzo igual a algo por deformación? ¿Les suena la ley de Hooke? Este es el mismo tema. En mecánica solo le van a ver con más detalle, no con esto de la viscosidad, pero es el mismo concepto. Es el concepto de relacionar la presión, no, relacionar el esfuerzo y la deformación simplemente de forma lineal, así con un factor, por decirlo así. Eh, y es la forma más fácil que puedes relacionarlo. Deformación y esfuerzo, es decir, ya son proporcionales. Eso es la clave de estas ecuaciones constitutivas. ¿Y para qué nos sirven las ecuaciones constitutivas? Claro, porque lo reemplazamos en la suma de fuerzas y podemos tener expresiones que dependen más directamente de la velocidad. Porque aquí ya no tenemos los esfuerzos, tenemos simplemente velocidad y sus derivadas. Bueno, este término del esfuerzo de corte lo podemos arreglar por derivadas, una derivada y después la otra, las podemos intercambiar. Nos queda de b a dx, no,
No, aquí teníamos dBA de X y lo derivaríamos respecto a Y. Entonces es lo mismo que dBA de Y respecto a X. Y dBA de Y, por la continuidad, era menos dUA de X. ¿Se acuerdan en el caso 2D? Porque dUA de X más dBA de Y igual 0. Podemos arreglar esto así y nos queda la segunda derivada respecto a X de U. Entonces vamos a usar esto y vamos a usar esto. Y aquí nos queda cuánto vale la fuerza por unidad de volumen de superficie. Esto en la dirección Y. Para la fuerza de cuerpo, simplemente la gravedad, con las componentes de la gravedad que correspondan, pero en el caso en que, por ejemplo, Y apunte hacia arriba, vertical, vamos a tener esto. ¿Verdad? Que no hay componente de la gravedad horizontal y vertical es negativa la gravedad. En este caso, GI era un número negativo. Ojo con eso. Bueno, conservación de momentum, hacemos suma de fuerzas, ¿verdad? Suma de fuerza igual masa por la aceleración. Esto es masa por unidad de volumen, la densidad. Y esta es la aceleración de un punto material. La deriva material de la velocidad, lo han visto así también. Em, bueno, aquí está la suma de fuerzas, la gravedad, la presión y estos son esfuerzos viscosos, que los hay normales y los hay de corte. Bueno, dice roce, pero es un también una parte normal. Bueno, y esa derivada material que tenemos ahí se puede expresar como, por ejemplo, esto es la aceleración que tiene una partícula en un punto. Entonces, esa aceleración se puede producir porque simplemente la velocidad en ese punto está aumentando, o estas componentes son la aceleración que tuvo la partícula por el hecho de estar moviéndose a un lugar que la velocidad sea mayor. Esto también lo expliqué en el auxiliar 2. No sé si se acuerdan que la consecuencia cuando habíamos hecho la suma de esfuerzos em, era no que en un punto la velocidad aumentaba, sino que la partícula al ir viajando de un punto a otro, aumentaba su velocidad porque la velocidad en ese punto era mayor que en el de antes. Y eso es una aceleración, obviamente, porque la partícula sí está aumentando su velocidad. Pero de nosotros, que lo estamos viendo todo desde un campo de referencia en que las partículas están pasando nomás, y nosotros no estamos siguiendo una partícula, vamos a ver que la aceleración de las partículas que están en cierto punto se pueden calcular así, con todas estos componentes. Y aquí estamos en el caso 3D, ecuación de continuidad, y estas cosas eh, feas, si quieren decirlo así, son las ecuaciones de Navier-Stokes, que son simplemente fuerza igual masa por aceleración, considerando fuerzas de cuerpo, gradientes de presión y esfuerzos viscosos. Bueno, viéndolo así, obviamente uno cacha el tiro que jamás va a poder resolver un problema que tenga tanta complejidad con estas ecuaciones. Solo se pueden resolver problemas que hagan que casi todos esos términos sean cero, ¿no? Por ejemplo, si solo tenemos velocidad horizontal y no tenemos vertical, entonces v sería cero, entonces toda esta longitud sería cero. Y esta velocidad también sería cero, entonces ya no echamos casi la mitad de los términos. Y aquí también serían cero por v y por w. Entonces, ese es el caso. La forma de resolver estos problemas es buscar simplificaciones que te hagan que casi todos los términos se anulen, solo te queden ciertos términos que sean los más importantes. Em, bueno, ya, vamos a pasar al primer problema. ¿Alguien tiene una duda con lo que acabamos de ver? Juanma, ¿cómo es que podrían haber esfuerzos de corte normales? Que lo horizontales siento que se cacha más fácil porque como que una partícula como que se lleva a la otra, pero Sí. más como que no lo logro ver. Es que los esfuerzos normales no son de corte, ¿cachai? No es en esa dirección. Pero podéis verlo más o menos como el hecho de que si tenéis una partícula delante de la otra y esta se empieza a acelerar más que la que está atrás,
esto va como a generar un espacio y que haga que el otro tenga que Como avanzar más o menos. algo así. Podéis verlo como succión, pero no sé exactamente cómo se ve eso, pero es más o menos así, es como el arrastre de adelante hacia atrás, no es un arrastre como por los lados. Ya. Pero Ya, eso ya, solo claro. pasa cuando lo que se está moviendo adelante se mueve más rápido que lo que se está moviendo atrás, porque es la derivada de u respecto a x, ¿cachai? O de b respecto a y. Eso en general no lo vamos a encontrar en muchos problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la derivada de u respecto a x es importante, vamos a ver que aquí al lado izquierdo también tenemos derivada de u respecto a x, y es importante. Y aparte tenemos un u que es importante. Entonces acá vamos a tener un término que depende de u y otro término que depende de u que se está multiplicando. Y eso hace que las ecuaciones sean no lineales. Lineales en el término, lo que vieron en Edo, por ejemplo. O sea, la mayoría de los métodos para resolver estas ecuaciones son usando que las ecuaciones son lineales. Y esto de que hay una multiplicación con dos cosas importantes que dependen de u complica muchísimo todo eso. Y casi siempre, excepto con un par de excepciones, yo creo, la única forma de resolver esto es con simulación. Que en el fondo significa que un computador te está haciendo esos cálculos, pero no los cálculos algebraicos, sino que está haciendo aproximaciones discretas, diciendo que ya, bueno, estas distancias de un punto al siguiente no son infinitesimales, sino que son súper chicas, pero no infinitesimales. Y se pueden calcular estas cosas, pero aún así eso consume hartos recursos de computador. O sea, siempre que hay términos no lineales como estos, las cosas se complican harto. Ya. Gracias. Ya. Em, bueno, en el primer problema tenemos dos placas horizontales muy largas en los dos sentidos, o sea, muy largas hacia allá y muy largas hacia acá, pero que hay un flujo de un líquido que está corriendo entre las placas en una dirección o una dirección preferencial. O sea, por ejemplo, si lo ves desde arriba, no está pasando esto, ¿cachai? Está pasando así nomás, en una dirección. Entonces, si lo vemos de lado, podemos ver como que el flujo en realidad solo tiene dos dimensiones y la tercera dimensión, que sería como esta, está pasando lo mismo, ¿verdad? Porque todo está yendo de izquierda a derecha. ¿Me compran eso? No sé si podríais repetirlo. Sí. Ya, imagínense que tienen esas placas, pero nosotros sabemos que en general, no hablando en detalle, sino que sabemos que ya el flujo está ocurriendo de un lado al otro. Por ejemplo, si las placas son cuadradas, está corriendo de esta cara a esta cara. Por estas caras no está pasando nada interesante, sino que todo está yendo así. Esto es visto desde arriba. ¿Sí? Entonces, si lo ves desde el lado, en vez de tenerlo así, lo tienes así. Ahí tú ves que entre esas dos placas, en general el flujo está corriendo así, de un lado al otro. Pero nada como a- hacia tu dirección, porque ya habíamos visto que el flujo está moviéndose de un lado al otro. Entonces vamos a suponer que en realidad el flujo está yendo en dos dimensiones. O sea, la velocidad está yendo en una, así nomás. Pero entre las dos placas podrían haber cosas interesantes, algunos cambios. Pero podemos decir que en general el flujo está yendo de un lado al otro. Entonces vamos a considerar un flujo en dos dimensiones. Y esta vista que tenemos aquí abajo es como se ve el flujo entre las placas. El flujo está yendo de izquierda a derecha, como indica el vector de velocidad. Y vamos a suponer que el centro del sistema de coordenadas está entre las dos placas, justo a la mitad. Y hay una distancia h desde el centro a cada una de las dos paredes. O sea que la distancia entre las placas es 2h. Entonces, bueno, al principio nos interesa calcular cuál es el campo de velocidad en el fondo. El perfil de velocidad se refiere a cómo se ve el vector de velocidad graficado visto desde el lado.
si la velocidad se mueve de acá para acá, sabemos que la velocidad va a ser de esa dirección, pero a través de las dos placas, las velocidades podrían variar. Por ejemplo, la velocidad casi pegada a una placa podría ser menor que la velocidad en el centro entre las dos placas. Entonces ahí va a haber como eh, una curva o que muestre cómo se distribuye la velocidad en ese espacio, que es lo que estamos viendo acá a la derecha. Aquí hay una distribución sugerida que demuestra que la velocidad del fluido justo entre las dos placas va a ser la más grande y que pegado a las placas va a tener la velocidad más chica. Podría tener esa velocidad más chica porque quizás las placas están arrastrando el fluido hacia atrás, po, ¿verdad? Y el fluido que está al medio logra escaparse más. Puede ser por eso. ¿Todo bien? Sí, Juanma, gracias. Ahora sí caché. Ya. Entonces, vamos a hacer algunos supuestos para simplificar las ecuaciones. Vamos a decir que es incompresible, o sea que la densidad del flujo es constante. Esto es casi lo mismo que decir que es un líquido y no un gas. Vamos a decir que es laminar. ¿Y qué significa laminar? Significa que las velocidades van parejas, en el fondo. Lo contrario de laminar es turbulento. Y si fuera turbulento, podría ser que las velocidades o que las partículas estén no solo yendo de izquierda a derecha, sino que estén yendo como muy mezcladas, pero que en promedio estén yendo de izquierda a derecha. Entonces nosotros vamos a suponer que eso no está pasando, sino que está yendo de forma laminar nomás. Así, todo parejo. Lámina por lámina, en el fondo. Podemos decir que aquí hay una lámina, por ejemplo, una capa, y en esa capa, esa velocidad es, eh, bueno, las partículas que tienen esa velocidad atraviesan toda esa capa, o sea, están yendo una partícula por arriba de la otra o por debajo de la otra paralelamente, igual como habíamos visto con los tres volúmenes de control, lo que los vimos antes. Bueno, si el flujo es bidimensional, como dijimos, entonces no se va a escapar velocidad en la tercera dimensión, sino que todo va a ir de izquierda a derecha o quizá hay algunas variaciones de arriba a abajo. Entonces la velocidad en z, o sea, la componente z de la velocidad es cero. Y también vamos a decir que la velocidad en general, el vector velocidad no puede variar en z, sino que va a ser igual para todos los z. O sea que el perfil que estamos viendo desde el lado va a ser lo mismo para cualquier z que uno quiera. Ahora vamos a decir que el flujo es estacionario, o sea que lo que está pasando no cambia con el tiempo. Y un flujo desarrollado significa que las placas son tan grandes que prácticamente lo que uno ve en distintas posiciones de X es casi lo mismo, como que no hay una, por ejemplo, ahí sale du de X. Imagínense la componente horizontal de la velocidad. Si ese du de X fuera positivo, significa que mientras las partículas están yendo de acá para acá, están acelerando, ¿verdad? Ya, pero si están acelerando, en algún momento van a tener una velocidad mucho más grande, eh, como más cerca del final y más chica al principio. Y como en el fondo tenemos solo un espacio para que haya placas, en realidad no puede generarse tanto esa separación, ¿verdad? Porque no hay de dónde rellenar ese espacio, a menos que sea también arrastrado el fluido atrás. Entonces todo el fluido tiene que ir a la par, ¿verdad? Eso significa que el flujo esté desarrollado. Que haya, por ejemplo, cerca de la entrada de estas placas, el flujo no sería desarrollado porque, por ejemplo, si tenemos las placas acá y acá hay un estanque, las partículas tienen que juntarse para entrar. Entonces ahí habría como ese espacio para que se rellene con el fluido que falta si es que aquí se está separando. No sé si es muy complicado lo que estoy mostrando. Pero en la entrada sí podría no cumplirse que el flujo que no esté desarrollado. Pero una vez que ya estamos a una distancia muy larga dentro de la placa, vamos a ver lo mismo prácticamente, que el flujo se está comportando igual en cualquier posición de la placa. Em,
esto en general sí se cumple, no es una aproximación tan fea. Por ejemplo, si una tubería es larga, no sé, a los, por ejemplo, 3 metros, 5 metros de la entrada de la tubería, ya el flujo se va a comportar así. De que todo va a andar parejo y de igual forma. Entonces la entrada y las salidas no se cumple tanto eso. Pero si la tubería es larga, o en este caso las placas son largas, eso sí va a cumplirse. Y veremos lo que pasa con la ecuación de continuidad. Aquí la tenemos en 3 dimensiones. Y hemos dicho que la velocidad en la componente z es 0. Y aparte que la velocidad no puede aumentar en x. Entonces esto queda que la velocidad vertical, v, es una constante, ¿verdad? Porque subiría a 0. Entonces, una constante en todo el campo. Eso significa que la velocidad v es la misma en la placa que en el centro, por ejemplo. Pero en la placa, justo pegado en la placa, la velocidad vertical, ¿a alguien se le ocurre cuánto puede ser? ¿O qué debería ser esa velocidad justo en la placa? ¿Cero? Claro, tiene que ser 0, porque si no fuera 0 significa que está pasando fluido a través de la placa. Entonces, si la velocidad en la placa es 0, significa que como es constante, la velocidad en todos lados es 0. Eso significa que la velocidad solo es horizontal. Podría no ser laminar, podría ser laminar, podría ser laminar el flujo y que no se cumpla esto. Si es que, por ejemplo, las líneas van así paralelas, por decirlo así, pero en algún momento se abren. ¿Ya? Si se abren, significa que aquí la velocidad está siendo distinta acá. Pero eso haría que la ecuación de continuidad no se cumpla, porque aquí se está separando fluido y entonces significa que si mientras más se abran esas dos líneas de corriente, por decirlo así, lo que está pasando entre medio va a ser más corto, entonces la velocidad horizontal va a ser más chica. Eso es lo que te dice la ecuación de continuidad, en el fondo. Si dB a dI es más grande, du de x tiene que ser más chico. Pero en este caso, como ya hemos dicho que el flujo se comporta igual en todas las partes, no puede abrirse, porque pasaría eso. Pasaría que si se abre y va más rápido hacia los lados, tiene que ir más lento hacia el frente. Y dijimos que no puede pasar eso. Esto también lo podríamos haber dicho al revés. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos asumido que la velocidad solo era horizontal, o sea que v igual 0 desde el principio, nos habría quedado que du de x es 0. Y eso significa que, por la misma razón, el flujo no puede ir acelerándose mientras pasa por entre las placas. Porque si va acelerándose, entonces necesita que entre fluido desde los lados para que rellene ese espacio. Pero no podría rellenarlo porque la velocidad vertical es 0. No puede haber este flujo vertical. ¿Se entendió eso? Yo tengo una duda. Cuando, o sea, dijiste que la velocidad es 0 cuando está como por las placas, pero ¿por qué no se, se da que es 0 en general si que solamente es para las placas? Es porque por la ecuación de continuidad nos había dado que la velocidad vertical es constante. Ujú. Constante en todo el campo. Ya. De B a de I es 0. Entonces, si tiene un valor en cierto lado, tiene que valer ese mismo valor en todos lados. Ya. Bueno, ahora veamos la ecuación de Stokes de la componente Z. Ya, todo el lado izquierdo se nos va, porque dijimos que esa velocidad W era 0. Todo el lado viscoso se nos va, y aparte no hay gravedad en la componente Z. Entonces, simplemente la presión no varía en la componente Z. O sea, la presión es solo una función de X e Y. Ahora veamos la componente Y. Bueno, de nuevo, todo el lado izquierdo es 0, todos los términos viscosos del lado derecho son 0, pero esta vez sí tenemos una componente de la gravedad, ¿verdad? Pasando de ahí para el otro lado y acordándose que el GY es menos G, porque Y está apuntando hacia arriba y G está apuntando hacia abajo,
nos queda esto. ¿Qué significa esto? Es presión hidrostática, si se fijan. La presión cambia según Y, según ρ, g, altura, ¿o no? O sea, si el flujo estuviera quieto sería lo mismo. Tendríamos la misma relación de presión vertical. Es como que fuera independiente del flujo, ¿no? Entonces, la presión solo puede ser menos ρ, g, y más una función solo de x, porque estamos integrando respecto a y. Podría aún así valer una función de x, que cuando la derivemos se vaya. Luego, la componente x, esto es más delicado. De partida, habíamos dicho que dv de x es 0, ¿verdad? Por el flujo desarrollado. Aparte, v y w son 0, y no es estado transiente, sino que es estacionario. Entonces, por todas esas razones, todo el lado izquierdo se va a 0. Entonces ya nos queda que nuestra ecuación es lineal, porque se fueron todos los términos no lineales, que son estos tres. Bueno, la gravedad en x es 0. Esto que está abajo no debería haber aparecido todavía. La gravedad en x es 0. Podemos tener una variación de la presión en x, ¿verdad? Que la presión atrás sea más grande que la de adelante. Y eso haría que, por ejemplo, la presión, si es más grande atrás que adelante, está empujando hacia adelante, ¿no? De hecho, por eso el signo menos. Este signo menos venía de la misma relación que teníamos entre el esfuerzo y los gradientes de velocidad antes, cuando dijimos que el esfuerzo normal era menos p más algo. Este es el menos p, eso es lo que está derivado. Eso significa que si la presión disminuye hacia adelante, significa que la presión es más grande atrás que adelante y por lo tanto está empujando hacia adelante. Entonces, si esto fuera positivo, significa que el flujo está frenando gracias a la presión. Bueno, dv de x es 0 también, y dv de z es 0 porque era bidimensional. Entonces nos queda eso. Súper simple, ¿no? Entonces, por esa razón, en realidad, que este problema sí se puede resolver de forma analítica, como otra acá. Juanma, Dime. en la parte de la componente I, eh, no caché, porque al final te quedo con un menos el roje. Es porque, es porque el GY es la componente del vector Ah, gravedad. vale, claro, ¿Sí? contra del, En del Y. sistema que tomamos, ¿no? Claro, y va en menos J, por decirlo así. Pero esta ecuación está en más J. Entonces, por eso va el signo menos. O sea, GY es menos G. Si es que ponemos Y para arriba. Claro, Elegimos. sí, sí. Gracias. Ya. Ay, chuta, me adelanté. Ya teníamos eso. Y vemos que a la izquierda, de P de X, si vemos lo que tenemos aquí arriba a la derecha, si derivamos P respecto a X, toda esta parte de la izquierda se va. Entonces solo nos queda f' de X. Y f' de X solo es una función de X, ¿verdad? No es función de ni de Y ni de Z. Pero al lado derecho, nosotros sabemos que U no depende de X, porque dv de X es 0. Tampoco depende de Z, porque es bidimensional. Entonces du a de I solo depende de I. Entonces du cuadrado, bueno, a de I cuadrado, también solo es una función que solo depende de I. Entonces estamos calculando una función que solo depende de X a una función que solo depende de Y. ¿Qué significa esto? Bueno, la persona que ya se adelantó vio que esto significa que los dos términos son una constante, bueno, son la misma constante. Si no convence mucho esto, prueben derivar eh, el lado izquierdo respecto a X. Ya te queda la segunda derivada de la presión respecto a X. Pero si dirías esto respecto a X, te queda 0 porque esto no depende de X. Entonces, la derivada de esto respecto a X es 0. Entonces, esto es constante. Haciendo lo mismo, derivando esto respecto a Y, tenemos algo, ¿verdad? Que solo depende de Y. Pero esto, si lo deriváis respecto a Y, también te queda 0.
Entonces, significa que sería 0 y por lo tanto eso también es constante, este término. Entonces los dos términos son una constante. Desde ahora vamos a tratar como que este gradiente de p de x es una constante. Aunque en realidad como dp de x es una constante, podemos integrarlo respecto a x a través de una distancia L, ¿ya? O sea, de p de x, la integral respecto a x, nos queda una diferencia de presión, a un lado con el otro, ¿verdad? Bueno, es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, integrar un gradiente es la diferencia neta de presión entre un lado y el otro. Entonces, aquí estamos diciendo que delta P es la diferencia entre la presión a un lado y al otro de una porción que tiene largo L. O sea, delta P depende de L, en el fondo, pero dividido por L te queda ese gradiente. ¿Y por qué está el signo menos? Bueno, porque de este dp de x, este dp de x, este dp de x en este caso es un número negativo, porque para que el flujo, nosotros sabemos que el roce siempre va a la dirección contraria a la velocidad, ¿verdad? Está como frenando. Entonces, para que esa velocidad no se frene y se mantenga siempre estacionaria, tiene que haber una fuerza en la dirección positiva. Esa fuerza es el gradiente de presión. Pero para que la fuerza sea positiva, tiene que haber más presión atrás que adelante. Y eso significa que el gradiente de la presión en X tiene que ser negativo. Para que vaya disminuyendo mientras más avanzas, para que sea más alto atrás que adelante. Entonces, por eso el signo menos. O sea, este delta P es presión atrás menos presión adelante. Pero es para que te quede algo positivo. Delta P digo en L es un número positivo, entonces menos dP de X es un número positivo. Esto lo vamos a usar después. Pero lo que nos importa acá es esta ecuación diferencial, ¿verdad? Que nos sirve para encontrar la velocidad. Entonces, acuérdense que Juanma, dP de un X. segundo, Ah, dime. un segundo. Tengo dos consultas. La primera es, ¿por qué la segunda derivada respecto ahí de la velocidad horizontal sería la gravedad? O sea, no es la gravedad, sino que pusiste como una función g nomás, ¿o no? Sí, una función G. Ah, Nada. Sí, y sí. la otra, si podríais repetir el por qué el de P a de X es menos la variación de P partida en L. Ya. ¿Cachaste por qué dP de X es negativo? No, lo negativo no lo he hecho. Ya. Acordémonos que la velocidad o este flujo está yendo de izquierda a derecha. X aumenta cuando vas a la derecha, ¿verdad? Cuando miras más a la derecha. Claro. El roce siempre tiene que ir en la dirección contraria a la velocidad en general. O sea que el roce va a la izquierda, porque está frenando al flujo, ¿verdad? No puede acelerarlo. Entonces sabemos que el Sí, roce va a ir en menos x. Pero entonces para que esta velocidad que tenía el flujo no cambie en el tiempo o no cambie según la posición, tiene que haber otra fuerza que compense esa fuerza de roce. Y en este caso es la presión, el gradiente de presión. Esa fuerza del gradiente de presión tiene que ir hacia adelante para que compense el roce que va hacia atrás, ¿verdad? Pero el gradiente de sí. presión te dice, por ejemplo, si el gradiente de presión es positivo, lo que te dice es que la presión más adelante, más a la derecha, es mayor que la que está atrás. Porque la presión va aumentando con X, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero si la presión que tienes adelante es mayor que la que estás tú, te está haciendo una fuerza hacia atrás. Estás yendo en lugar de menos presión a más presión. O sea, la presión te está devolviendo para atrás. Entonces eso no puede ser. Lo que tiene que ser es que la presión detrás tuyo sea mayor que la que está adelante. Para que ese gradiente de presión te empuje para adelante. ¿Verdad? Ah, ya sí, sí, ya entendí. Entonces dP de X es negativo para que la fuerza de la presión sea positiva. Y entonces aquí definimos dP y L como la variación neta de la presión entre dos secciones que están a una distancia L. Y dP dividido en L es un número positivo.
para que luego usemos constantes positivas, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer ahora, vamos a seguir con dp de x, pero luego lo vamos a volver a usar. Pero hay que acordarnos de que dp de x es un número negativo. Entonces vamos a resolver esto. Bueno, aquí dividimos por mu y vamos a integrar 2 veces, ¿verdad? Como dp de x es una constante, esto es simplemente una función cuadrática, ¿verdad? Porque segunda derivada es constante, primera derivada es lineal, segunda derivada es cuadrática, o sea, segunda integral es cuadrática. Ya ahí tenemos esto. Ahora vamos a usar la condición de adherencia o condición de no deslizamiento, de que no solo la velocidad vertical en la pared tiene que ser cero, sino que la horizontal también. Y esto no es una cosa tan obvia, pero en realidad en los fluidos que son viscosos, algo que se conoce, que pasa siempre, es que justo en la pared, los fluidos se quedan pegados a la pared. En cualquier pared sólida. Los fluidos se quedan pegados ahí. Y mientras más te alejes de la pared, vas viendo que ya el fluido está tomando más velocidad. Y entonces eso es justo lo que estamos viendo acá. Aquí abajo a la derecha. Que la velocidad, aunque sea horizontal, en la pared es cero. Porque la pared está como reteniendo el fluido ahí. Ojo, no significa que el roce sea demasiado, que sea infinito acá. Simplemente lo que el fluido que está en la pared se queda pegado, pero una vez que te despegas de la pared un poquito, ya ahí no está pegado, sino que está andando un poco más rápido. Y mientras más te alejes de la pared, más rápido va a ir, porque el fluido que está más abajo está arrastrando al que está más cerca de la pared, hacia adelante. Entonces vamos a usar esta condición, que esta condición siempre que tengan paredes sólidas la van a usar. Es una condición de borde como Normal. muy clásica para estos Eso ocurre, problemas. Dime. perdón, eso ocurre para todas las componentes de la velocidad, tanto en X, Y y Z, cuando tenemos una pared. Mira, depende. Si por ejemplo tienes una pared que es permeable, o sea que es como una especie de malla muy chica, muy fina, entonces ya puedes decir que la velocidad que está paralela a la pared es cero, que es la condición de adherencia, que en este caso, pero que en realidad como tenéis unas pequeñas aberturas en esa malla, puede pasar fluido a través de esa malla. Y eso significa que las paredes no son impermeables y la velocidad perpendicular a la pared, que es la que representa si está entrando o saliendo de la pared, podría no ser cero. Entonces son condiciones independientes. Pero si las paredes son sólidas, sólidas, las dos se cumplen. A menos que te digan que una no es impermeable o que, no sé, pues, cuando te especifiquen algo. Pero en general, si tenéis una pared sólida completamente, esto se cumple, la condición de adherencia. De que la velocidad pegada a la pared, la componente de velocidad que está pegada a esa pared y paralela, es, es cero, pero ojo, es cero porque la velocidad de la pared es cero. Como dijimos que el flujo se estanca en la pared, entonces si esa pared se estuviera moviendo, la velocidad en esa pared tendría que ser la velocidad de la pared, ¿verdad? Si fuera cero simplemente la pared se está moviendo, obviamente esas partículas se están moviendo respecto a la pared. Entonces la condición de adherencia en general es que la velocidad paralela a una pared en la pared es la velocidad de la pared. Juanma, tenía una duda. Dime. Ese supuesto de la condición de adherencia no choca con el de flujo laminar, porque si el fluido ocupa todo el espacio, eh, partículas que están más abajo del que están en contacto con la pared tendrían como que subir, ¿o no? Eh, no, porque piensa que, mira, cuando tú tienes una partícula que está yendo hacia la derecha y arriba tú ves otra que está yendo hacia la derecha pero más lento, no se está generando como ese espacio que tiene que ser rellenado, como por ejemplo para que desde acá abajo tenga que entrar. Porque no se está generando ese espacio porque igual viene otra partícula desde atrás, por arriba con la misma velocidad. Ese espacio se genera cuando la velocidad cambia en la misma dirección que la velocidad, que es de u a de x o de b a de y, por ejemplo.
Pero aquí todas las velocidades son horizontales. Puede haber algunas que sean más chicas que otras. Pero en el fondo las líneas de corriente son todas horizontales, ¿no? Da lo mismo que haya velocidades más cerca de la pared que sean más chicas que otras. Igual esa misma cantidad de fluido que está moviendo se va a ver repuesto por más fluido detrás a la misma velocidad, a la misma tasa. No choca con la continuidad en este caso. Si es que se genera Sí, ese sí. hoyo, es cuando hay un espacio en la misma dirección. Bueno, gracias. Bueno, aplicamos esta condición. La velocidad en h y menos h, que son las paredes, es cero. Bueno, 0 igual evaluado en h y evaluado en menos h. Lo único que cambia es el signo de lo que acompaña a la constante 1, porque tenía un h cuadrado y un término constante. Entonces, si uno resta las dos ecuaciones, uno resta, me refiero a esta parte, le restas esta parte, está restando 0 menos 0, porque las dos valen 0. Pero se van C2 restado con C2, y esta cosa restada con esta cosa. Entonces nos queda C1H igual menos C1H. Solo puede ser si es que C1 es 0, ¿no? Juanma, espera, no caché por qué como que igualaste y una tiene signo positivo y otra negativo. Porque estoy hablando en H y en menos H, que son las dos paredes. Acuérdate que el centro está justo entre las dos paredes. Ah, ya. Gracias. Entonces lo único que cambia cuando evaluáis en un H o menos H es el signo de este Y, porque aquí tenía Y cuadrado. Entonces igual es H cuadrado. Entonces ya te queda C1 igual 0. Y ahora, para saber C2, por ejemplo, tú puedes decir ya C1 0. Entonces para saber C2 puedes restar esto y ponerlo al lado izquierdo, ¿verdad? O sea, C2 es menos esa cosa. ¿Sí? Acuérdense que dp de x es constante. Bueno, reemplazando, nos queda que el campo de velocidad es eso. Solo depende de y, como habíamos dicho. Porque dp de x es constante. Y eso es una parábola. Y es exactamente la parábola que estamos viendo acá a la derecha. Si ustedes evalúan en h o en menos h, u le va a dar 0. Y si ustedes evalúan en y igual 0, o sea, el centro, esta expresión va a ir a su máximo. ¿Por qué máximo? Si uno dice como, ya, y igual 0, tenéis 0 y tenéis menos h cuadrado, negativo. Ah, pero dp de x es un número negativo, acuérdense. Entonces nos va a quedar una velocidad positiva, que va a ser la máxima. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Ya. Entonces tenemos este perfil de velocidad. Y, uy, la idea era que pareciera de poco. Ya, pero ahora queremos saber el caudal. Y para el caudal simplemente integramos la velocidad a través del área transversal. A través del el área transversal que tiene área de I y de Z, ¿verdad? Integrado entre h menos h y h, entre abajo y arriba, y de 0 a b, suponiendo que b es el ancho de esas placas, que tiene que ser grande para que esta condición de flujo bidimensional se cumpla. Pero bueno, vamos a suponer que tiene un ancho b. Entonces, bueno, nada depende de z, entonces integrando de z te queda por b, y ahí está, ¿verdad? Entonces solo es integrar u en y. Entonces metes la expresión de u que tenéis acá, y te queda esta integral. Y para ahorrarnos el cálculo, obviamente, el resultado de esa integral es menos 4 tercios por h al cubo. ¿Ya? Y entonces aquí tenía un signo negativo. Y acuérdense que dp de x es negativo. Entonces ahí ya vamos a reemplazar dp de x por el menos delta p partido en L. ¿Ok? Este delta p partido en L es la caída de presión por unidad de longitud, ¿no? O sea, no tiene nada especial, solo que ahora resulta obvio que esa caída por unidad de longitud es constante, o sea que la presión disminuye de forma lineal con la distancia.
O sea, si tú tenés el mismo caudal, la presión que se va a perder en 1 metro es la mitad de la presión que se va a perder en 2 metros. Si tú tenías una tubería que mide 10 metros y le conectáis otra tubería que mide 10 metros, se va a perder el doble de presión. Eso es lo que está pasando. Entre un punto y otro, entre los principios y el final. Bueno, y ahora despejamos la caída de presión. Como nos piden en el enunciado, que era la pérdida de carga. La carga se refiere a la presión, en el fondo. Cuando le digan pérdida de carga es pérdida de presión. A veces es pérdida de carga dividido en G o en rho G, que eso tiene unidades de altura, que en los libros de mecánica fluida en inglés le llaman head. Head. em, pero es lo mismo, esa altura de carga o presión. Bueno, en unidades de presión tenemos esto, simplemente. La pérdida de presión por unidad de longitud es 3 por la viscosidad por 2 B H al cubo por el caudal. La pérdida de presión es proporcional al caudal. Es un resultado bastante útil en realidad. Si tenía una tubería como así ideal y tú sabés cuánto caudal le vaya a poner, puedes calcular cuánta presión va a perder. Así nomás, si es proporcional. Si tú metís el doble de flujo por una tubería, va a perder el doble de presión. Y para la velocidad media, en el fondo hay que sacar la media en toda el área transversal. O sea, es U integrado en el área dividido por el área, que es lo mismo que el caudal dividido en el área. Literalmente la velocidad media es el caudal por unidad de área promedio. Juanma, ¿Mm? una consulta. El delta P, entonces no lo estamos tomando como el clásico presión final menos presión inicial, sino que al revés. Exacto, para que sea positivo. Ah, ya. Ok, ok. Entonces aquí la velocidad del caudal dividido en 2BH. Y 2BH es el área, ¿verdad? Porque 2H es la altura y B es el ancho. Entonces, agarrando esto que tenemos a la derecha, dividiéndolo por 2BH, nos queda esta expresión para la velocidad media del flujo. La velocidad promedio. La velocidad promedio es simplemente la velocidad que, si es que el flujo fuera uniforme en toda esa área, transportaría el mismo caudal. Ahora, otra cosa que podemos saber es cuál va a ser la fuerza de roce que este flujo va a ejercer sobre las paredes. Em, Vamos a 1 hora y cuarto. Bueno, podemos terminar esto y luego hay una parte adicional, pero que es un poco más corta, porque es revisar todo esto, pero como ustedes ya lo están entendiendo, hay un pequeño cambio que nos demoraríamos, yo creo, a lo más media hora más, pero si quieren que la cortemos en los próximos 10 minutos, podemos terminar esta parte nomás, hasta la C. ¿Qué quieren ustedes? Va a quedar grabado, obviamente. Nos tomamos como unos 5 minutitos, después seguimos con todo, Sí, obvio. como un descanso chiquitito, yo digo que sí. ¿Están de acuerdo? Yo sí, hermano. Ya, perfecto. Em, si necesitan 10, le damos 10 minutos de descanso. ¿Sí o no? ¿10? O mejor 5. Ya, 10, ok. Vamos en 10. Ya, ahora nos toca em, calcular los esfuerzos de corte, que significa la fuerza por unidad de superficie que está ocurriendo entre el fluido y la pared. Uno puede verlo como la fuerza que el fluido le hace a la pared, o la fuerza que la pared le hace al fluido, o incluso la fuerza que le hace una capa de fluido a la otra capa, dado que
ya habíamos visto que prácticamente el movimiento va por capas, ¿cierto? Flujo laminar. Entonces, si esta se mueve más rápido que esta, entonces va a haber un roce de una capa de fluido a otra. Y claro, entre una capa y fluido la diferencia de velocidad es infinitesimal. Entonces lo que importa es qué tanto cambió la velocidad en esa diferencia infinitesimal de espacio. Entonces por eso es que el esfuerzo de corte son derivadas de la velocidad en el espacio. O sea, cuánto cambió la velocidad horizontal verticalmente y también cuánto cambió la velocidad vertical horizontalmente. Esto es para flujos 3D incluso. Pero este esfuerzo de corte es esta notación, que la primera letra es Y y la segunda X, significa que este esfuerzo está ocurriendo en una cara o en una superficie que tiene como normal Y, o sea que horizontal, ¿verdad? Como las placas que tenemos. Y X es la dirección en la que está ocurriendo el esfuerzo, la fuerza. O sea, así. O sea, una fuerza que es tangencial a las placas. Bueno, en este caso, dB de X es 0 porque solamente tenemos velocidad horizontal. Y nosotros tenemos U, entonces podemos derivarlo respecto a Y, ¿verdad? P de X es una constante, así que nos queda esa derivada de Y cuadrado. El H cuadrado es constante, ¿verdad? Entonces nos queda 2 por Y. Se cancela con este 2. Este 2 venía de 2 mu, pero acuérdense que el mu está multiplicando aquí. Entonces, nos queda dp de X por Y. Y es en cualquier parte del flujo, ¿verdad? O sea, si tú lo evalúas en 0, te da el esfuerzo de corte de capa a capa en el fluido que está al medio. Y eso te da 0. ¿Por qué? Porque si te paráis justo en el medio, los dos, las dos capas de fluido que están a tus dos lados tienen la misma velocidad. Entonces, por un lado, porque es simétrico en el fondo. Entonces, por un lado te están arrastrando lo mismo que te están arrastrando por el otro lado. No hay como una tendencia a que haya más por uno que por el otro. Y acuérdense que tienen sentido opuesto. O sea, bueno, ese es el tema de la convención de los signos con esto. Pero en el fondo no va a hacer que tengas más fuerza como... A ver, se podría ver fácil con el diagrama que teníamos. Oh, chuta. Tengo lento el power. ¿Qué diagrama? Este. Entonces, aquí tenemos un du de I, ¿verdad? Entonces esto lo va a formar así. Pero si a los dos lados tenemos la misma cantidad, a los dos lados del punto, no se va a formar más arriba que abajo, se va a formar igual. Entonces simplemente no se va a formar, ¿verdad? Las dos caras van a avanzar. Y con el dBA de X, que no va a nuestro caso, porque nuestra velocidad es horizontal, también pasaría lo mismo. Si estas dos flechas son iguales, tampoco se formaría así. Entonces no hay un esfuerzo en el centro, lo que significa que la deformación de ese volumen de control es 0. Eh, entonces, ya. Tenemos esta expresión. Entonces, para saber, por ejemplo, cuál es el esfuerzo de corte que está sintiendo la pared por acción y reacción, es menos el esfuerzo de corte que siente el fluido en la pared, gracias a la pared, ¿verdad? Por ejemplo, veamos aquí abajo. Imagínense la capa de fluido que está justo por debajo de la pared. Entonces, si están dando con cierta velocidad, que es muy chiquita, ¿verdad? Y la pared está andando con velocidad 0, entonces ese esfuerzo sobre el fluido, el esfuerzo que le hace la pared al fluido, va a ir hacia atrás, porque lo está arrastrando hacia atrás la pared, ¿verdad? Pero si la pared arrastra el fluido hacia atrás, es lo mismo que decir que el fluido arrastra hacia la pared, arrastra a la pared hacia adelante. Entonces por eso, y bueno, es como he visto
Por ejemplo, con la normal para acá, para arriba, y en el caso del fluido, y en el caso de la pared es visto con la normal para abajo. Entonces por eso se cambian los signos. Entonces, bueno, aquí tenemos el esfuerzo de corte en el fluido. Esta fórmula vale para el fluido. Y de hecho, vale para la cara positiva. O sea, cuando teníamos el volumen de control, estamos hablando del esfuerzo de arriba. El esfuerzo de abajo va a ser el contrario, porque la flecha está apuntando para el otro lado. Para ver más en detalle este tema de los signos de los esfuerzos, no nos da mucho el tiempo ahora, pero el profe sí lo debería pasar, el tema de los signos. Y si no, les recomiendo mucho que miren o el apunte de Yardelli o un libro de mecánica de fluidos. Solo la parte en que está, en que muestran el cubito y tienen los esfuerzos, por ejemplo, las flechas en todas las caras. Esa parte Juanma, explica un montón. Juanma, en este caso, cuando nosotros calculamos el tau IX, ¿es el esfuerzo de corte que recibe el fluido o el que está recibiendo la pared? El fluido. Ah, ok. Y en este caso, como el dPA de X era negativo, es como si estuviera hacia el lado izquierdo, ¿no? Exacto. Como es la Ah, cara ya. positiva y positiva, la cara positiva es como apuntando hacia Y positivo. Entonces, viéndolo así, viendo en este punto, en la parte más arriba del fluido, la parte que toca con la pared es la cara positiva del fluido. Y en esa cara positiva, como dP de X es negativo, el arrastre de la pared del fluido es negativo. Bueno, los signos calzan por esa razón, pero tampoco se rompe la cabeza. Esta fórmula funciona para los esfuerzos de corte en el fluido, en las direcciones positivas, en la cara I positiva. Entonces, el esfuerzo en la pared, el esfuerzo en la pared, pero hacia el fluido, simplemente reemplazando en H, ¿verdad? Para la pared de arriba. Pero si quieres saber la pared de abajo, tendrías que reemplazar menos H, pero como aquí la cara del fluido que apunta hacia la pared está para abajo, entonces tienes que dar vuelta el signo del esfuerzo. Entonces los dos esfuerzos tienen bueno, uno de los dos va a tener un signo menos por el menos que venía del menos h y van a quedar los dos iguales. O sea, los esfuerzos que recibe el fluido de la pared por unidad de superficie es el gradiente de presión por h. Y ahí con el tau pared te referí el que la pared ejerce al fluido, ¿cierto? No es que el que recibe la pared. No, el que la pared ejerce el fluido. Ah, ya, ok, ok. Pero en este caso estamos dando... Bueno, sí. No te publiqué eso. Em, bueno, y ahora veamos cuál es la fuerza de roce total que está ejerciendo ese esfuerzo en una porción de fluido de largo L. O sea, entre dos secciones, todo el fluido que hay, entre dos secciones que hay un largo L entre ellas. ¿Verdad? Que tenemos esta cavidad entre las dos placas. Decimos ya, entre acá y acá, de largo L, en toda esa porción de fluido, ¿cuál es la fuerza de roce total que está ejerciendo este esfuerzo de corte? Entonces, ponemos un 2 al frente porque son dos paredes. ¿Ya? Y vamos a integrar en toda la pared, o sea, en el ancho, que es de 0 a B, que nosotros habíamos dicho antes, y en el largo, que es de 0 a L. Pero el esfuerzo no depende ni de X ni de Z. ¿Verdad que dp de X es constante? Entonces, simplemente es el área por el esfuerzo. Entonces, el área es B por L, por el 2 que teníamos por las dos paredes, y por H de P de X. Y ahora vamos a hacer el cambio de que dp de X es menos delta P dividido en L. Entonces, ahora estamos expresando todo esto como la fuerza de roce eh, en función de la diferencia de presión neta que existe entre esas dos caras que están a una distancia de L. Si la presión atrás es tanto y la otra es tanto, las restas y multiplicando por 2BH te queda esa fuerza de roce. Y te queda un signo negativo por el que era, porque era gradiente de presión es menos delta P dividido en L. Y está bien que tenga un signo negativo,
la fuerza de roce. Sí, porque apunta hacia la izquierda, ¿no? Claro, va al sentido contrario que la velocidad. Y ahora podemos calcular la fuerza que ejerce la presión. Esto es más fácil todavía, es simplemente integrar la presión en una cara transversal al flujo, o sea, cara de menos h a h y b. ¿Cachai? En este caso no es la misma superficie que la que integramos el roce. Esta es la superficie de atrás y la superficie de delante. Y podemos integrar el delta P, porque es lo mismo que integrar esta presión atrás y restarle la integral de la presión adelante, ¿verdad? O sea, es un integral de una resta, es la resta de las integrales. Eso en el fondo. Entonces aquí delta P tampoco depende ni de X ni de Z. Aquí no, debería ser I de Z. Y no depende esa presión en toda esa cara. Bueno, la presión puede depender hidrostáticamente, pero eso no va a hacer ningún cambio porque estamos considerando la presión, podemos decir, promedio o presión efectiva, ¿cachai? Entre dos puntos, por ejemplo, que están a la misma altura, ¿cachai? Si nosotros calculamos esa presión promedio, nos va a quedar lo mismo. Entonces vemos que tenemos 2BH por delta P. Y que curiosamente da el signo contrario a esto. O sea que la fuerza de la presión y la fuerza de roce son iguales y opuestas. O sea que la suma de fuerza es 0 y por eso el fluido no acelera mientras avanza. Bueno, eso fue la parte C. Ahora para la parte D, vamos a repetir esto más rápido, pero considerando que ahora hay una de las caras, una de las placas que se está moviendo. Moviendo en el mismo sentido que la velocidad, con velocidad U. ¿Ya? Casi todos los pasos son los mismos, entonces pueden de cachar eso, que son los mismos pasos para que vayamos más rápido. En el caso de la continuidad, tiene que pasar lo mismo, independiente de que la placa de arriba se esté moviendo, vamos a decir que la placa de arriba, eso no va a hacer que hayan como espacios en que esté faltando fluido si es que una parte acelera más rápido que la otra, porque toda la placa está acelerando con la misma velocidad. O sea, si la placa se estirara, ya podría d u a dx no ser cero, pero en este caso es lo mismo que antes. Entonces, independiente que la placa se esté moviendo, va a pasar lo mismo si miráis en esta sección transversal o en esta sección transversal. En los dos casos, la velocidad de la placa aquí va a ser la misma que su. Toda la placa se está moviendo igual. Entonces, esto se va, por las mismas razones que antes, esto se va por bidimensional. Y de nuevo nos queda que la velocidad vertical es 0. O sea que las líneas son horizontales. Ya. En la componente Z teníamos lo mismo, no puede depender de Z, entonces la presión es una función de X e Y. Y para la componente Y tenemos lo mismo de antes. La presión varía hidrostáticamente, excepto que también podría variar en X. Para la ecuación de Navier-Stokes, la componente X, se nos va todo esto, igual. De hecho, se nos va lo mismo que antes. Y tenemos lo mismo, la misma ecuación. Lo único que cambia en realidad es las condiciones de borde del problema. Ahora una cara no se está moviendo con velocidad 0, sino que con velocidad U, pero las fuerzas que están rigiendo el cómo se mueve el fluido son las mismas. Solo que, claro, a ver, esa fuerza por la cara que está moviendo podría ser distinta, pero las dos son fuerzas de roce y las dos se caracterizan por esta misma ecuación de la segunda derivada de la velocidad. O sea que esta ecuación es la misma, solo que, como vamos a ver después, las condiciones de borde del problema, que son lo que nos dan las constantes, esas van a cambiar. De nuevo hacemos esto de dp de x es menos dp partido en L. Entonces usando la misma ecuación, resolvemos. Ahora por la ecuación de adherencia, en menos h, como la placa está quieta, la placa abajo, la velocidad es 0. Pero en la placa superior, la velocidad del fluido tiene que ser la misma que la velocidad de la placa. O sea que aquí el fluido se está moviendo con la placa, así. Mientras que acá está estancado. Entonces más o menos deberíamos ver que el perfil de velocidad ya no es una parábola que es simétrica, pues debería ser más grande como cerca de arriba, ¿no? Que de abajo.
Bueno, imponiendo esas dos condiciones, aquí están las dos. Y después de un poco de matraca, vamos a llegar a que las constantes son esas. Si se fijan, en la constante 2, el primer término que tenemos es el mismo que teníamos antes, pero se le agrega este término dado por la velocidad. Y antes nuestra constante 1 era 0, y ahora tenemos también un término extra dado por la velocidad. Y el perfil de velocidad nos queda así. Espera que terminen de copiar. Em, bueno, si se fijan, la primera parte de esta expresión es lo mismo que teníamos antes. Exactamente lo mismo, que es, en el fondo, la velocidad causada por ese gradiente de presión, que está venciendo el roce. Pero también tenemos otra parte, que depende de la velocidad, y que si se fijan, es una línea recta. O sea, si reemplazan y igual menos h, ¿qué pasó? No sé. Si reemplazan y igual menos h, les queda 1 menos 1 igual 0. O sea que ese término en la placa de abajo es 0 y la placa de arriba es h partido en h, es 2, dividido en 2, les queda u. O sea que este término por sí solo está hablando de como un aumento lineal de la velocidad desde 0 hasta u, si es que hay de abajo hacia arriba, como si fuera una línea recta. Pero aparte tenéis una componente causada solo por el gradiente de presión y no por u. O sea, es como si los dos efectos fueran independientes más o menos y como que se sumaran. Curioso. Ahora calculamos el caudal. Igual que antes. La integral de z es constante. Y la integral de en i no es. Entonces la integramos y ¡puf! Nos queda eso. Pero el lado izquierdo es lo mismo que teníamos antes. Y el lado derecho es v por b por h. Algo más simple. Reemplazando por la diferencia de presión en una distancia L, nos queda eso. También son dos partes. O sea, podemos ver como que hay un caudal causado por el gradiente de presión y un caudal causado por la velocidad de la placa. También como si fuera independiente. Y se sumarán. Bueno, y aquí en este caso podemos ver que la variación de presión se debe a una parte del caudal, que sería la que está causada directamente por el gradiente de presión. Por eso tenemos una resta. O sea, no es todo el caudal, porque hay una parte del caudal que no viene por el gradiente de presión. Para la velocidad media, integramos de nuevo. Sigue siendo el caudal partido en el área. Y en este caso nos queda eso. A ver, tenemos una velocidad media que viene directamente del gradiente de presión. Y también tengo una parte de la velocidad media que es la mitad de la velocidad de la placa. Si el gradiente de presión fuera cero, la velocidad media sería la mitad de la velocidad de la placa. Que, claro, porque tenemos una línea recta desde 0 hasta u. El punto medio es u medios, ¿no? Entonces vemos como si los dos efectos fueran independientes. El esfuerzo de corte. De nuevo, derivada de x es 0. Entonces tenemos la derivada de u respecto a y. Aquí tenemos de nuevo las dos partes, una dada por el gradiente de presión y otra por la velocidad de la placa. Aquí tenemos dos expresiones distintas para el esfuerzo. Una para la superior y otra para la inferior. Y esto era porque, bueno, si vemos la placa superior, reemplazamos Y por H y nos queda eso, ¿verdad? Nos queda el tau de pared superior. Nos queda gradiente de presión por H más U partido por 2H. Ok. Pero para la inferior, aquí debería tener un menos H, ¿no? Pues sería como el signo contrario a lo que está acá. Pero lo que hice antes yo
era de las dos formas ver la fuerza por unidad de área que la está ejerciendo la pared del fluido. Pero en este caso, la pared inferior, ese esfuerzo está actuando en la cara inferior del fluido, en la cara negativa, y por eso para ver cuál es la presión o sea, la fuerza en esta dirección, hay que poner el signo menos. Antes lo hicimos, de hecho. Antes teníamos aquí un h y menos h, pero habíamos dicho que los dos eran iguales y eran de PA de x por h. Por eso mismo, en la cara inferior le cambié el signo. Y acá también le cambié el signo por eso. Porque los esfuerzos en las caras inferiores se definen negativos. Entonces, para tener el esfuerzo en la cara positiva, o sea, en la dirección positiva, tengo que cambiarle el signo. Esto es porque y apunta hacia arriba. Bueno, y de nuevo. Eso, Dime. esos son los que ejercen la tapa superior y la tapa inferior sobre el fluido, ¿cierto? Exacto. Y la de abajo entonces en teoría tendría el menos U partiendo H para compensar lo que se está moviendo la placa de arriba. Visionario. Bueno, aquí sumamos los dos esfuerzos y los integramos y resulta que la parte de U se resta, pues, claro. Y vemos que la fuerza de roce solo depende de la presión, la fuerza de roce neta. Es como si una parte del fluido, como si la placa de arriba estuviera arrastrando al fluido hacia adelante, pero la placa de abajo hacia atrás. Entonces como que ese arrastre se compensa en la velocidad media que tiene el fluido. Entonces la presión solo tiene que encargarse de compensar ese flujo en medio, y no el flujo por el hecho de que sea más alto arriba y más bajo abajo. Entonces de nuevo la fuerza de roce total no depende de la velocidad de la placa, pero la fuerza de roce en cada placa sí depende. Entonces, si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, cuánta fuerza necesitábamos para mover la placa de arriba, sería solo integrar TP superior, ¿verdad? Y en ese caso, claro, depende de la velocidad. Vamos a necesitar más fuerza mientras más velocidad queramos mover la placa. Pero aquí estamos sumando las fuerzas, o sea, los esfuerzos sobre el fluido. Entonces, va a haber un esfuerzo que le va a dar una parte positiva de fuerza al fluido y otro que le va a dar una negativa, y se van a restar para la fuerza neta. Entonces, de nuevo vemos que la fuerza de presión exactamente contrarresta a la fuerza de roce. Y la aceleración neta es cero. ¿Todo bien hasta acá? Sí, sí. Ya. Por último, quería comparar por qué se ven tan parecidas estas dos soluciones. Al principio tenemos flujo con gradiente de presión, pero sin movimiento de ninguna placa. Y a la derecha tenemos lo mismo, pero una de las dos placas se está moviendo. Entonces vemos que solo es un término extra, ¿verdad? De hecho, si es que el gradiente de presión fuera cero, ese término se va y tendríamos que la velocidad solo es una línea recta desde 0 hasta U. Entonces, como que si yo quisiera encontrar la solución para el caso con gradiente de presión y cómo está una placa, solo necesito sumar las dos soluciones de gradiente de presión y la solución que solo hay movimiento en una placa. ¿Cómo funciona? Por esto, es porque las ecuaciones de Navier-Stokes que estamos ocupando son lineales. Si yo llamo esto, la parte del el primer caso, U1, o sea, U1 es igual a esta ecuación. Y U2 es lo de la derecha, pero sin el gradiente de presión, o sea, solo esto. Si yo llamo eso U2. Y esta es la ecuación para el caso combinado, obviamente, ¿verdad? Porque U va a ser U1 más U2, como estamos diciendo, justo calzan, ¿verdad? U1 más U2 es este U. Y este U es el que estamos diciendo que cumple esta ecuación, que es la que habíamos usado antes. Entonces estamos diciendo U es U1 más U2. Si desarrollamos eso, vemos que podemos separar esa derivada en dos. Por ejemplo, ups, me falta un signo menos. Para que sea más claro. Entonces tenemos la derivada de U1, la dejamos ahí, y la derivada de U2 la pasamos para el otro lado.
Entonces nos queda esta ecuación, ¿ya? Que era la ecuación que se cumplía para solo el gradiente de presión, ¿verdad? Y esto, para la ecuación del gradiente de presión, era cero, ¿verdad? Porque esta es la ecuación de Navier-Stokes que nos había quedado para el caso que estamos calculando siempre. O sea, sabemos que esto es cero, porque esta ecuación, la del U1, provenía de esta ecuación. Entonces nos queda que como esto es cero, y esto era esto que tenemos a la derecha, porque pasamos el U2 a la derecha, este U2, esta derivada de U2 también es cero. ¿Y qué significa que la segunda derivada de U2 sea cero? Es simplemente tener la misma ecuación diferencial, pero con el gradiente de presión cero, ¿o no? Parece que se ha complicado esta parte. En el fondo es como que estamos separando la ecuación diferencial en una ecuación, en una parte, un lado de la ecuación que solo te está considerando eh, el problema por diferencia de presión, o sea, con gradiente de presión, y esta otra parte que solo depende de un caso en que no hay gradiente de presión. Ahora, el tema del movimiento de las placas es una condición de borde. Pero entonces decimos que esto que tenemos acá, este lado izquierdo, es cero cuando tenemos un caso en que hay un gradiente de presión para este tipo de problemas. Y este otro también es cero cuando no hay gradiente de presión. O sea, este lado derecho es lo mismo que el izquierdo, pero con el dp de x igual cero. Y los dos son cero. Entonces, por eso cada una de estas ecuaciones, esta de segunda derivada de 1 menos el gradiente de ion mu, eso por sí, eso de por sí es cero, independientemente de lo que del hecho de que el segundo sea cero, porque también es cero para su propio caso, en que no hay gradiente de presión. ¿Sí? Esto del lado izquierdo y el lado del medio son cero independientes, independientes del otro. Y los dos son cero. Y eso es lo que nos dice este lado izquierdo, de que la suma también va a ser cero. Y eso viene del hecho de que la derivada se puede separar en dos. O sea que la ecuación se puede separar en dos, y eso significa que las ecuaciones sean lineales, porque si nosotros tuviéramos esos términos que tienen como u por du de x, obviamente no podemos separar eso en 1 y 2, porque hay una multiplicación de u por algo de u. Entonces cuando tenemos ecuaciones lineales, podemos combinar soluciones conocidas de casos más simples para obtener soluciones más complejas que involucren varios fenómenos al mismo tiempo. Si nosotros hubiéramos partido conociendo la solución donde no tenemos gradiente de presión y si hay movimiento en la placa, y también conocíamos la solución donde hay movimiento en la placa pero no hay gradiente de presión, si nosotros hubiéramos sabido esta propiedad de las ecuaciones lineales, podemos sumar esas dos soluciones, esas dos ecuaciones para U, y no hubiera quedado esto, que es la solución para el caso en que tenemos el gradiente de presión y el movimiento de la placa. Y para las condiciones de borde, también se cumplía lo mismo. Las condiciones de borde también se suman. Porque, por ejemplo, ya, pues, para el primer caso teníamos que estar un U2. Bueno, tenemos que la condición de borde en la placa de abajo, en el primer problema era cero. Cero. Y para el segundo problema, en que solo había velocidad, también es cero, ¿verdad? Porque en los dos casos la placa está quieta, la placa de abajo. Y para la placa de arriba, en el primer problema teníamos que era cero, y en el segundo es U. Entonces, en el fondo es lo mismo que decir. eh, Me faltó un más acá de nuevo. Lo mismo que decir que las condiciones de borde también se pueden sumar, po, porque U completo, que es U1 más U2, tiene como condición de borde arriba U, que es 0 más U. Y abajo tiene 0, que es 0 más 0. Entonces, tanto las ecuaciones como las condiciones de borde en este caso eran lineales, se pueden llegar y sumar. Y por eso estos problemas más complejos se pueden encontrar de problemas más simples. Y eso es algo que se usa mucho en flujos potenciales, que creo que ya lo están empezando a ver con el profe, ¿cierto? ¿O no? Bueno, Creo que no. ¿cómo?
Creo que todavía no. Ah, ya. No. Ya tenía entendido que lo había empezado a ver. Bueno, en que, bueno, con los flujos potenciales pueden llegar a como a flujos bastante complejos, pero en general se hace asumiendo distintas soluciones más básicas conocidas. Eh, de esta misma forma, por ejemplo, si queremos ya pues, un flujo que tenga presión, que tenga roce, que tenga velocidad en una placa, que tenga una rotación en cierta parte, y tú sabes las soluciones de todas esas cosas, mientras se cumplan ciertas condiciones, que las van a ver en clase, uno puede sumar todos esos resultados, los U, y te va a quedar el U de todos esos casos combinados. Y eso es mágico. Y es porque las ecuaciones de Navier-Stokes en estos casos eran lineales. No son lineales, no se puede hacer eso. Ya, eso fue el auxiliar. Juanma, tengo dos dudas. La primera es que cuando calculaste la fuerza de presión, ¿por qué razón usaste la diferencia de presión y no una presión P arbitraria? Mira, si yo separo acá P0 menos PL, ¿ya? ¿Verdad? O sea, sí, sí, eso sé que va a ser Separar. la misma Ah, ya. diferencia. Pero, ¿por qué no usar, ponte tú solo P0? Ah, porque la fuerza viene de una diferencia de la presión. Si la presión es igual, no va a haber una fuerza, porque la presión por los dos lados va a ser la misma. Entonces no va a haber, no va a haber nada. Aquí tiene que ser menor que acá para que lo neto vaya hacia un lado y genere una fuerza. ¿Sí? O sea, O una sea, presión en un lugar por sí solo no hace nada. Tiene que haber una presión menor en otra parte para que en esa dirección ocurra una fuerza. ya sí creo que te entiendo. Es que lo decía porque la fórmula que nosotros teníamos, sobre todo para el control uno en este caso era que la fuerza de presión era la integral de P por el diferencial de área. Entonces, por eso pensé Eh, que se tenía que hacer con una presión, no con un delta. no, o sea, esa es la fuerza en esa área, po. Pero aquí nosotros estamos calculando la fuerza sobre un bloque de fluido que tiene dos superficies, pues una adelante y una atrás. Entonces hay que considerar las dos. Va a ser la fuerza neta de la presión. Sí, sí, ahora te cacho. Es como si hubiese calculado la fuerza a un lado, la fuerza a otro y hubiese visto la diferencia. Y eso era la Exactamente. fuerza de la presión en ese bloque. Ya, sí. Sí. Y la otra duda que tenía era, en este caso de placa y todo, siempre consideramos que, o tenemos que considerar, o sea, cuando exista roce, que la fuerza de presión tiene que ir de izquierda a derecha y que por eso la presión es mayor en un punto inicial y menor en un punto final. Eh, bueno, en realidad, eso es una consecuencia de todo lo que vimos. Pero si quieres ir más rápido, puedes hacer eso. O sea, si tú sabes que la presión, o sea, sabes que el roce, por ejemplo, siempre va en sentido contrario a la velocidad, y sabes que la presión compensa el roce, que está dado por esta ecuación, ¿verdad? Aquí está el roce, aquí está la presión. Entonces, claro, uno dice, la presión tiene que ir al otro lado. O sea, el gradiente de presión tiene que ir o sea, la fuerza y el gradiente de presión hacia adelante o sea, el gradiente de presión hacia atrás. Negativo. Ya, sí, entiendo. Y en En el todos estos caso que problemas de hubiese... flujo en tubería te va a quedar que el gradiente de presión es negativo. Ah, ya, sí, sí, lo entiendo. O sea, dependiendo de la dirección en la que va la velocidad, ¿no? Sí. Y si no llegase a roce, la presión debería ser constante, ¿o no? Ujú. Ah, ya, ya, ya. Y eso es Gracias, Juanma. porque no se va a perder presión por ese tema que dijimos que el roce quita energía al fluido y esa energía viene de la entalpía, que es la presión. Y por eso la presión va disminuyendo. Entonces, si no tiene nada que quitar, la presión no tiene por qué disminuir. Puede ir tranquilamente siendo la misma. Y la fuerza de la presión no tiene nada que compensar. Entonces va a ser cero. O sea, en un caso no viscoso, la, la ecuación de Navier-Stokes en el eje X, todos los términos son cero. Sí, entiendo. Gracias, Juanma. Dale. ¿Alguna duda más?
Bueno, ya saben que pueden preguntar después, mail o lo que sea. Ya dejo de grabar entonces.